Bueno, vamos a desarrollar algunas cuestiones que nos van a ayudar a resolver los problemas de electroquímica, ¿sí? Bueno, en electroquímica lo que vamos a hacer es estudiar algunas reacciones que tienen una particularidad, y es que en esas reacciones hay algunos átomos que cambian su número de oxidación. Vamos a recordar qué es el número de oxidación, ¿sí? El número de oxidación es un número que yo puedo asignar a los átomos en las sustancias, y ese número lo que hace es decirme un poco, darme un poco de información acerca de cómo está la nube electrónica de ese átomo, ¿sí? Vamos a recordar que cuando los átomos se unen, lo que hacen es intercambiar electrones, o sea, ganan, pierden electrones o comparten electrones. O sea, suceden cosas a nivel de los electrones. De manera tal que ese número de oxidación lo que hace es darme información acerca de cómo está la nube de electrones de un átomo. Me dice si ese átomo ha ganado, ha perdido electrones, si los está compartiendo de manera igualitaria. Recuerdan que cuando el enlace, ¿se acuerdan cuando el enlace es covalente no polar? Que los electrones se comparten de manera igualitaria, porque los atraen con la misma intensidad ambos núcleos de ambos átomos que se están uniendo. O puede pasar que los electrones se compartan de manera desigual, que es cuando tenemos un enlace covalente polar, ¿no? Que si bien los electrones están compartidos, están más cerca de un átomo que del otro átomo, que están participando de la unión. Entonces, lo que hace este número de oxidación es decirme si el átomo está, en principio no me dice si el átomo está compartiendo, ganando o perdiendo electrones, pero sí me está diciendo si me va a dar información, me va a decir que si el enlace es iónico, los va a estar ganando o perdiendo. Y si el enlace es covalente, me va a decir si los electrones se están compartiendo de manera similar o se están compartiendo de manera desigual. Bueno, es un número que no puede ser cualquiera para cada átomo. En principio puede ser cualquier número entero o fraccionario. Pero si ustedes buscan en la tabla periódica, van a encontrar los números de oxidación más comunes para todos los elementos, ¿no? ¿Quieren agarrar sus tablas, por favor, y buscar en qué parte figuran los números de oxidación? Ustedes van a ver que hay átomos que tienen un único número de oxidación posible, hay átomos que tienen más de un número de oxidación posible. Entonces, esa información está en la tabla periódica. Hay un número de oxidación que no está escrito en los elementos, y que es común a todos, que es el número de oxidación cero, que es un número de oxidación que puede tener cualquier elemento cuando su nube de electrones está intacta, cuando es un átomo neutro o cuando está participando de enlaces en sustancias simples, en donde comparte los electrones de manera similar con otros átomos que son iguales a él. ¿Se entiende esto? Chicos, ¿se entiende? ¿Hasta ahora venimos bien? Sí. Bien. Espérenme que estoy buscando una cosita que les quiero... Bien, ustedes ya estuvieron desarrollando el tema número de oxidación cuando vieron nomenclatura, y vieron que los átomos participaban en distintos compuestos, muchas veces con diferentes números de oxidación, y que esos números de oxidación estaban en la tabla periódica. Bien. Nosotros vamos a recordar ahora un poquito cómo hago para
determinar el número de oxidación de un átomo en una sustancia. ¿Sí? ¿Quieren que recordemos eso o ya lo saben ustedes? ¿Lo recordamos un poquito? Bueno, Sí, sí, sí. bueno, vamos a recordar. A ver, cuando yo tengo el número de oxidación es un concepto que yo aplico a un átomo, ¿sí? En una sustancia. Tiene que estar formando parte de una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, decime el número de oxidación del hierro. Y bueno, pero hay que dar información acerca de en qué sustancia está participando el hierro, porque no va a ser lo mismo que el hierro esté en el hidróxido férrico que en el óxido ferroso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de número de oxidación, ¿sí? Siempre hay que hacer referencia a en qué sustancia está participando, en sustancia o en qué ion, ¿no? Está participando ese átomo. Entonces, vamos con algunos algunas reglas para determinar números de oxidación. Regla número 1. ¿Sí? Bueno, estas reglas están a lo mejor no así en el orden en el que yo las doy o en la forma en que yo las doy, pero están en el material de química del ingreso, ¿sí? En el capítulo 4, donde habla de nomenclatura, ahí al principio habla de los números de oxidación y desarrolla estas reglas. Así que si quieren consultar esa bibliografía, pueden hacerlo. Bueno, primera regla. El número de oxidación. Diferenciarlo del texto. El número de oxidación de un átomo en una sustancia simple es 0. ¿Sí? El número de oxidación de un átomo en una sustancia simple es 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo el átomo de sodio, ¿sí? Si tengo el oxígeno en el dioxígeno, si tengo el hidrógeno en el dihidrógeno, el nitrógeno del dinitrógeno, el fósforo en el tetrafósforo, el azufre en el octazufre, el calcio, todos estos átomos tienen número de oxidación 0, porque son todos átomos que están formando parte de una sustancia simple. ¿Sí? En todos ellos, el número de oxidación es 0. ¿Estamos de acuerdo con esta regla? Sí, profe. ¿Sí? A ver, díganme sí o pongan en el chat Sí. un sí, ¿está bien? Bien. Bueno, vamos con la segunda regla. El número de oxidación de un átomo en un ion monoatómico es igual a la carga del ion. ¿Qué quiere decir esta regla? Que si yo tengo iones monoatómicos, si yo tengo iones monoatómicos, como por ejemplo, a ver, el sodio más 1, ¿sí? Esperen que voy a hacer un poquito de lugar acá.
Por ejemplo, el sodio más 1, el cloruro, el anión sulfuro, el catión aluminio más 3, ¿sí? Como ven, son todos iones monoatómicos, son iones formados por un solo átomo. Entonces, acá, en el sodio, va a tener número de oxidación más 1. El cloro acá tiene número de oxidación menos 1. Acá el azufre tiene número de oxidación menos 2. Y acá el aluminio va a tener número de oxidación más 3. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esta regla? Bien. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra regla que es importante y que un poco nos va a ayudar a determinar otros números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno en las sustancias compuestas es menos 2. Y del hidrógeno en las sustancias compuestas es más 1. ¿Sí? Bueno, esto está bueno porque la mayoría de las sustancias que nosotros vamos a estudiar tienen hidrógeno y tienen oxígeno. Entonces, eso me va a permitir a mí, ahora lo vamos a ver, me va a permitir determinar el número de oxidación de ese otro átomo que no es ni hidrógeno ni oxígeno. Ahora bien, hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones acá que las vamos a aclarar. Excepciones. El oxígeno es menos 1, estamos hablando del número de oxidación, ¿no? Es menos 1 en los peróxidos. Por ejemplo, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, que después lo vamos a ver dentro de un ratito. Y otra excepción es el hidrógeno, es menos 1 en los hidruros metálicos. Recuerden que los hidruros metálicos son compuestos que tienen hidrógeno unido a un metal. ¿Sí? En todos los otros compuestos el hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros metálicos. Y en todos los compuestos que vamos a estudiar, el oxígeno es menos 2, excepto justamente en los peróxidos. Entonces, si yo me encuentro con un compuesto, como por ejemplo, qué sé yo, ácido sulfúrico. En este ácido sulfúrico, hidróxido de calcio, por ejemplo, nitrato de aluminio. En estos tres compuestos, este oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Este oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Este oxígeno tiene número de oxidación menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este hidrógeno tiene número de oxidación más 1. Este hidrógeno tiene número de oxidación más 1. ¿Estamos de acuerdo? En estos compuestos comunes, el número de oxidación del oxígeno es menos 2 y del hidrógeno es más 1. Bien. Vamos ahora a la siguiente regla. La siguiente regla me dice que en un compuesto neutro, vamos a redactar distinto, en una especie neutra,
¿Mm? La suma de los números de oxidación, la suma de los números de oxidación de todos los átomos que la forman es 0. ¿Sí? Y ya que estamos, podemos dar la siguiente regla, que es la última. En una especie iónica, o sea, en un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación átomos, de todos los átomos, ¿no? Que lo forman, es igual a la carga del ion. ¿Sí? Entonces tenemos dos reglas que tienen que ver con sustancias poliatómicas. Por ejemplo, fíjense, yo puedo tener una especie neutra, vamos a seguir acá con esta especie, con el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Y un ion poliatómica, por ejemplo, vamos a hacer el sulfato ácido. ¿Sí? Fíjense, ¿qué me dice esta regla? Que si yo sumo los números de oxidación de cada uno de los átomos que forman este compuesto, me tiene que dar 0 esa suma. Bueno, fíjense acá. Vamos a trabajar con el ácido sulfúrico. Tenemos 2 hidrógenos. Tenemos un azufre y tenemos 4 oxígenos, ¿no? Son todos los átomos que forman este compuesto, ¿sí? Ahora bien, el número de oxidación del hidrógeno, ¿cuál es? Ya lo habíamos establecido en la regla anterior, ¿no? Es más 1. El número de oxidación del oxígeno, ya lo dijimos en la regla anterior, es menos 2. Y el del azufre, bueno, yo se los digo, acá es más 6. El número de oxidación del azufre acá. Entonces vemos cuánto nos da cada una de estas multiplicaciones. 2 por 1, 2. 1 por ser 6, 4 por menos 2 es menos 8. Si yo sumo todo esto, 2 más 6 menos 8, me da 2 más 6 menos 8 es igual a 0. Y está bien porque 0 era justamente lo que me tenía que dar esta suma. ¿Se entiende? ¿Para qué me sirve esta regla? Y bueno, yo ahora les decreté que el número de oxidación del azufre era 6, pero justamente, si ustedes no sabían cuál era el número de oxidación del azufre, podían despejarlo de esta ecuación. Y para eso sirve esta regla, ¿sí? Para plantear la suma y despejar, justamente, como yo sé cuánto me tiene que dar esa suma, despejar el número de oxidación del azufre. Fíjense acá, por ejemplo. Acá tenemos un hidrógeno, un azufre y 4 oxígenos. Un hidrógeno cuyo número de oxidación es más 1. El del azufre, vamos a suponer que no lo sabemos, que es X el número de oxidación del azufre. Y el oxígeno menos 2. Yo hago esta multiplicación, 1 por 1, 1. Acá es X porque es 1 por el número de oxidación del azufre, que no lo conozco. 4 por menos 2, menos 8. Entonces planteo la suma. 1 más X menos 8 me tiene que dar igual a la carga del ion, ¿no? Y la carga del ion es menos 1. O sea que esto tiene que darme menos 1. Entonces fíjense, X a que es igual a menos 1 más 8 menos 1 es igual a 6. Entonces está bien, porque X es igual a 6, es el número de oxidación del azufre. ¿Ven cómo esto me sirve para justamente determinar el número de oxidación de átomos que no son ni hidrógeno ni oxígeno? Bueno, entonces, basándome en estas reglas, ustedes
basándose en estas reglas, tienen que determinar el número de oxidación del azufre en estos compuestos que le dan acá. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el número de oxidación puede no ser un número entero, puede ser un número fraccionario eventualmente. Bien. ¿Alguna duda? ¿Nos puede dar un ejemplo de cuando da fraccionario el número de oxidación? Y fíjate, a ver, déjame ver. Acá, fíjate, por ejemplo. Tenés 6 oxígenos y 4 azufres, y la carga es -2. Si tenés 6 oxígenos, 6 por -2 es -12. Para que te queden 2 negativos, tenés que tener +10 acá en el azufre. +10 dividido 4, te va a quedar 2,5. ¿Lo ves? Sí, gracias, profe. Bueno, después ustedes se van a dar cuenta que lo van a hacer mentalmente a esto, que no lo van a hacer, no van a hacer todo el desarrollo del cálculo. Pero bueno, en principio está bueno que vayan aplicando las reglas y vayan escribiendo para darse cuenta de las cosas, y después van a ver que esto surge solito. Esperen que voy a ir guardando esto porque si me llega a borrar esta pizarra. Ahí está. Bueno, si quieren antes de irnos, les paso el archivo por el chat, entonces ya lo tienen. Un segundito. Bueno, vamos a la segunda parte. Dice, ¿cuándo se dice que una reacción es de óxido-reducción? Bueno, justamente una reacción va a ser de óxido-reducción cuando haya cambios en los números de oxidación de los átomos que están formando parte de la reacción. ¿Sí? Acá tenemos 3 reacciones, fíjense. Tenemos 3 reacciones. ¿Cómo me doy cuenta si una reacción es de óxido-reducción? Y porque hay cambios en los números de oxidación de algunos de los átomos que están participando en esa reacción. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es fijarme el número de oxidación de cada una de estas especies, de cada uno de los átomos en estas especies, y determinar si ese número de oxidación es distinto para ese átomo en los reactivos y en los productos. Si ese número de oxidación es distinto, es porque la reacción es de óxido-reducción. Y, por otra parte, vamos a recordar que las reacciones de óxido-reducción, como las estudiamos nosotros, ocurren en 2 medios. Pueden ocurrir en medio ácido o pueden ocurrir en medio alcalino. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? No, profe, creo que tenían encendido el micrófono. Bueno. Yo porque estoy con unos auriculares que escucho muy bajito, así que cualquier cosita o hablen fuerte o sean insistentes, o me pasan un mensaje por el chat. Bueno, les decía, tienen que ustedes darse cuenta si la reacción es redox, determinando los números de oxidación de los átomos que están participando de la reacción y viendo si hay cambios en eso. ¿Estamos de acuerdo? Acá van a tener que determinar los números de oxidación de los átomos y si el número de oxidación
cambia en el transcurso de la reacción, entonces la misma es redox. ¿Sí? Bien. Una vez que yo identifiqué que una reacción es de óxido-reducción, bueno, generalmente lo que me van a pedir es que la balancee. Bueno, no es fácil balancear reacciones de óxido-reducción. Las reacciones que no son de óxido-reducción son fáciles de balancear porque, como no hay cambios en los números de oxidación, generalmente las especies en reactivos y productos están muy relacionadas y yo puedo balancear esa reacción por tanteo, ¿no? Puedo ir viendo a ver qué coeficiente estequiométrico le pongo a uno, le pongo al otro y está fácil. Ahora, balancear una reacción de óxido-reducción no es tan fácil. No es tan fácil porque generalmente hay cambios sustanciales en la forma de las sustancias, entonces, bueno, tengo que aplicar a esto un método que me permite balancear la reacción, ¿sí? Ese método que vamos a usar nosotros se llama método del ion-electrón. Se puede aplicar cuando la reacción química ocurre en solución acuosa, ¿sí? Se aplica cuando la reacción ocurre en solución acuosa. Por ejemplo, vamos a ir con esta primera reacción. Yo les voy a enseñar a balancear esta y después a ustedes les va a quedar para balancear las otras. ¿Sí? Vamos a hacer un balance en medio ácido y un balance en medio alcalino. Acá, por ejemplo, tenemos medio ácido. ¿Sí? Entonces, hacer un poquito de espacio. Bueno, para poder balancear una reacción redox, primero, yo tengo que haberla identificado como tal, ¿no? Tengo que darme cuenta que tengo una reacción redox. Acá. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una reacción redox? Y fíjense. Fíjense, acá tenemos permanganato más hierro 2, que me da manganeso más 2 y hierro 3. Ya acá me doy cuenta, ¿se acuerdan? Una de las reglas que vimos es que el número de oxidación de un átomo en un ion monoatómico es igual a la carga del ion. O sea que acá el número de oxidación del hierro 2 es más 2, ¿no? Y acá es más 3. Entonces acá ven, hubo un cambio en el número de oxidación. El número de oxidación aumentó. Cuando el número de oxidación aumenta, cuando el número de oxidación de un átomo aumenta, yo digo que se oxida. Que la especie se oxida, ¿sí? Ahora, fijémonos si el hierro se oxida, si yo pude establecer que el hierro se oxida, bueno, alguien se tiene que reducir. Siempre que hay una oxidación, hay la contraparte, que es una reducción, ¿no? Porque de algún lado tienen que salir los electrones para la reducción y de algún lado tienen que de algún lado tienen que salir los electrones para la oxidación y a algún lado tienen que ir a parar los electrones para la reducción, ¿no? Entonces, si acá nosotros determinamos que el hierro se oxida, alguien se está reduciendo. Si me fijo, voy a ver que acá el manganeso pasa de un número de oxidación que vamos a calcular a más 2. ¿Ven? Acá es más 2 el número de oxidación del manganeso. Bien, entonces acá 4 por menos 2 es menos 8. Para que me quede menos 1, el manganeso tiene que ser 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes aplican la regla que dice que la suma de los números de oxidación de los átomos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion,
Si nosotros con esa regla determinamos el número de oxidación del manganeso en esta especie, nos va a dar que es más 7. Entonces, fíjense, está pasando de más 7 a más 2. Está disminuyendo el número de oxidación. Entonces se reduce. ¿Ven? Cuando yo quiero balancear una reacción redox, lo primero que tengo que hacer es determinar quién se oxida, quién se reduce, y lo que voy a hacer es escribir ambas semirreacciones separadas. Recordemos que a esta le llamamos semirreacciones. Esta sería la semirreacción de reducción y esta sería la semirreacción de oxidación. ¿Sí? Esperen que voy a hacer un poquito de lugar porque no me va a entrar si no. Vamos a pasar esto para abajo. Bien, ahí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este balance? Bien, lo primero que hago es separar las dos semirreacciones. Voy a escribir la semirreacción de reducción arriba, por convención, ¿no? Generalmente se escribe la semirreacción de reducción arriba, que sería permanganato que pasa a manganeso más 2. Y acá, hierro 2, que se oxida a hierro 3. ¿Sí? Ahí tengo las dos semirreacciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seguir una serie de pasos, que es lo que conozco como método del ion-electrón. ¿Sí? Una serie de pasos que me van a permitir a mí hacer este balance. Una vez que tengo ambas semirreacciones así separadas, vamos a recordar, esta sería la semirreacción de reducción, y abajo tengo la oxidación. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hice eso, voy a implementar el método del ion-electrón. Primer paso, ¿sí? Del método del ion-electrón. Primer paso. Lo vamos a seguir paso a paso. Son todos balances que voy a ir haciendo. El primer balance que voy a hacer es un balance de masa. ¿De quién? Del átomo que se oxida o reduce. ¿Sí? Solo del átomo que se oxida o reduce. Voy a hacer un balance de masa. Después, entonces, fíjense, acá tengo un átomo acá el que se reduce es el manganeso. Tengo un átomo de manganeso acá y tengo un átomo de manganeso acá. Listo. Está balanceada, no tengo que hacer nada. Si acá tuviera dos átomos de manganeso y acá tuviera uno, tendría que poner un 2 acá adelante. ¿Se entiende? Es solo del átomo que se oxida o reduce hacemos el balance. Acá tenemos un átomo de hierro, acá tenemos otro átomo de hierro, perfecto. No hace falta agregar nada, ya está balanceado en masa el átomo que se oxida o reduce. El manganeso y el hierro. ¿Sí? Bueno, vamos con el... ¿Cómo? ¿El oxígeno queda como ion espectador en este caso? No, porque el oxígeno no se oxida ni se reduce en esta redox. Ahora vamos a ver lo que pasa. ¿Sí? Acá en principio no tenemos iones espectadores. El oxígeno no es un ion, es un átomo que está formando parte de un ion acá. ¿Sí? Un ion podría ser el potasio más 1, por ejemplo. Pero en este caso, en la forma en que está planteada esta reacción, no tenemos iones espectadores. Ahora yo después voy a explicar qué pasa si tenemos eso. ¿Sí? Ok. Bueno. Segundo, es otro balance.
Pero lo que voy a balancear acá son los números de oxidación. ¿Cómo es eso? Yo sé que los números de oxidación cambian porque los átomos ganan o pierden electrones, ¿no? Entonces, balance de los números de oxidación con electrones, ¿sí? Balance de los números de oxidación con electrones. ¿Cómo es esto? Y bueno, fíjense, habíamos dicho nosotros que el manganeso pasaba de, ¿se acuerdan? Esperen que lo mostramos. Pasaba de más 7 a más 2 el número de oxidación. ¿Cómo hace para pasar de más 7 a más 2? Pierde 5 electrones. No, no pierde electrones, gana. Fíjate que más 7 a más 2 se está reduciendo, o sea que está ganando electrones. ¿Sí? Está bajando su número de oxidación. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántos electrones son entonces? 5. 5 electrones. Muy bien. Entonces el manganeso gana 5 electrones y se reduce. Si el manganeso se reduce, el hierro se oxida. Y está bien, fíjense que pasa de más 2 a más 3. Entonces está perdiendo ¿cuántos electrones el hierro acá? 1. Un electrón. Muy bien. Un solo electrón. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ustedes recuerden siempre, la reducción implica ganancia de electrones y la oxidación implica pérdida de electrones. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Bien, ya tenemos entonces balanceado el número de oxidación con electrones. Ahora vamos a otra regla. Vamos a otro color. Vamos a la regla 3. La regla 3 es otro balance. Pero en este caso es un balance de cargas. ¿Sí? Ustedes recuerden que una reacción química no solo tiene que estar balanceada en masa, también tiene que estar balanceada en carga. No puede ser que yo del lado de los productos y del lado de los reactivos tenga diferencia en la suma de las cargas que hay. Yo no puedo tener del lado de los reactivos la carga sumar menos 2 y del lado de los productos más 3. No, la carga también es algo que tiene que estar balanceado. El tema es que acá, para balancear las cargas, yo tengo que usar cargas, justamente. ¿Y qué voy a usar para balancear las cargas? Bueno, va a depender del medio. Va a depender del medio. Si estoy en medio ácido, voy a usar protones. ¿Sí? Si estoy en medio alcalino, voy a usar oxidrilos. ¿Se entiende? El balance de cargas. Sí. Bien. Con protones en medio ácido, con oxidrilos en medio alcalino. Acá estoy en medio ácido, ¿se acuerdan? Entonces voy a usar protones. Tengo que usar protones. Bien. Veamos, acá tenemos 5 cargas negativas y acá tenemos una. 5 y 1, 6. ¿No? O sea que acá en la semirreacción de reducción, del lado de los reactivos tengo 6 cargas negativas. Y del lado de los productos tengo 2 cargas positivas. ¿Cómo uso yo los protones para balancear estas cargas? Bueno, pensemos.
Si yo agrego protones del lado de los productos, no voy a llegar nunca a igualar 6 cargas negativas, porque tengo 2 cargas positivas acá, y si yo agrego cargas positivas, no voy a hacer más que aumentar la diferencia. Así que no me sirve agregar protones del lado de los productos. Vamos a ver qué pasa si los agrego del lado de los reactivos. Fíjense, yo tengo 6 cargas negativas acá. Si yo agregara 6 cargas positivas en forma de protones, estaría igualando estas 6 cargas negativas, de manera que la carga neta del lado de los reactivos sería 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Bien. Entonces, yo tendría que agregar 2 cargas positivas más para igualar las 2 cargas positivas que tengo del lado de los productos. O sea que, si con 6 equiparo estas 6 cargas negativas y tengo que agregar 2 más, serían 8 protones que tengo que agregar, ¿no? ¿Están de acuerdo? 8 sí. menos 5 menos 1 me da más 2. Y acá tengo más 2. ¿Sí? O sea que así tengo balanceadas las cargas en ambos miembros de la ecuación. ¿Qué pasa en la semirreacción de oxidación? Fíjense, tengo 2 cargas positivas acá, y acá tengo 3 cargas positivas, pero tengo una carga negativa. 3 menos 1 es 2. O sea que la carga neta del lado de los productos en la semirreacción de oxidación es más 2. Y es más 2 también en los reactivos. O sea que está balanceada la carga, acá no tengo que hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ya tengo balanceadas las cargas. Lo que viene ahora el cuarto paso, otro balance. En este caso, lo que vamos a balancear son los átomos de hidrógeno y de oxígeno, que acá no cambian su número de oxidación. Es un balance de hidrógenos y oxígenos con moléculas de agua. O sea, voy a agregar agua en las semirreacciones, en donde corresponda, del lado de los reactivos, del lado de los productos, voy a agregar agua para balancear los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Fíjense, acá tenemos, uno elige qué quiere balancear primero, si los hidrógenos o los oxígenos. Si todo está bien, al balancear el hidrógeno ya me queda balanceado el oxígeno. Entonces, a ver, balanceemos el hidrógeno, por ejemplo. Tengo 8 átomos de hidrógeno acá, ¿no? Y acá no tengo ninguno. Entonces, para balancear 8 átomos de hidrógeno, yo tendría que agregar acá, ¿cuántas moléculas de agua? 4. 4, muy bien. 4 moléculas de agua. 4 por 2, 8. 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. A ver los oxígenos. 4 oxígenos, 4 oxígenos. ¿Ven que quedó balanceado? Y ahí ya me quedó balanceada toda la semirreacción. Vamos a esta, y acá, como no hay hidrógeno y oxígeno ni en los reactivos ni en los productos, no hace falta agregar moléculas de agua. Ya quedó balanceada. Bueno, llegado a este punto, ya tengo balanceadas las semirreacciones. Por lo tanto, si yo quiero escribir la reacción total, lo único que me queda por hacer es, como último paso, si es que estoy balanceando una reacción, a lo mejor les dan a ustedes semirreacciones para balancear. Entonces ahí ya en el paso 4 queda balanceada la semirreacción, ¿sí? Pero si no le dan semirreacciones y le dan reacciones completas, bueno, entonces ahora lo que van a tener que hacer es igualar los electrones y sumar. ¿Qué quiere decir igualar los electrones? Bueno, ustedes piensen, acá el hierro está produciendo
está liberando un electrón. Pero el permanganato necesita 5 electrones para reducirse. Entonces, los electrones que se generan por la oxidación tienen que ser iguales a los electrones que se toman durante la oxidación. ¿Cómo hago para hacer este balance? Y bueno, multiplico toda la semirreacción por un número que haga que los electrones se igualen. En este caso, lo que yo tendría que hacer es multiplicar esta semirreacción por 5, ¿no? De manera que me queden 5 electrones y 5 electrones acá. Multiplicando por 5, fíjense, se me simplifican los electrones, y ahora estoy en condiciones de sumar. ¿Por qué se me tienen que simplificar los electrones? Porque cuando yo sumo, para obtener la reacción redox total, los electrones no pueden aparecer ni en los reactivos ni en los productos, porque no son ni reactivos ni productos los electrones. Yo no tengo un frasco que diga electrones, y los agrego a una reacción. No, los electrones salen de alguna especie y van a parar a la otra. De manera que tienen que estar igualados los electrones en la semirreacción de oxidación y de reducción. Bueno, habiendo hecho eso, habiendo igualado, ahora sí estoy en condiciones de sumar estas dos semirreacciones. Entonces digo, bueno, 8 protones más permanganato más 5 hierro 2 producen manganeso más 2 más 4 aguas más 5 hierro 3. Ahí me quedó balanceada la ecuación total. Fíjense que hacer esto por simple tanteo hubiera sido imposible. Tenemos que recurrir al método del ión-electrón. Bueno, ¿queda alguna duda con respecto a este método? No, profe. Bueno. Al principio van a ver que van a tener que ir mirando a ver qué paso corresponde, pero después ya lo van a hacer más rápido, una vez que le agarran la mano, van a ganar agilidad. Bien, hacemos un medio alcalino. Vamos a acomodar un poquito los espacios acá. Vamos a dejar acá el balance, acá están los pasos. Bueno, vamos con esta en medio alcalino. Bueno, me fijo, permanganato más nitrito, que me da dióxido de manganeso, o bueno, óxido de manganeso 4, más nitrato. Recién yo había determinado el número de oxidación del manganeso en el permanganato, era más 7. Entonces, esperen que vamos a agrandar esto un poquito. El número de oxidación del manganeso, si ustedes se acuerdan, era más 7. Y acá es 2 por menos 2 menos 4, acá es más 4. ¿Sí? Pasa de más 7 a más 4, se reduce. Y acá el nitrógeno, 2 por menos 2 menos 4, para que me quede 1 ahí, este tiene que ser más 3. Y acá 3 por menos 2 menos 6, para que me quede una carga negativa, este tiene que ser más 5. ¿Sí? Entonces fíjense, pasa de 3 a 5, aumenta su número de oxidación, se oxida. Este pasa de 7 a 4, disminuye su número de oxidación, se reduce. Entonces ahora puedo escribir las dos semirreacciones por separado. Permanganato, que se reduce a dióxido de manganeso, y nitrito, que se oxida a nitrato.
¿Sí? Bien. Entonces vamos a balancear esto. Siguiendo los pasos que habíamos visto antes. ¿Sí? A ver, ahí está, ahí se ven los pasos. Dice, balance de masa del átomo que se oxida o reduce. Tengo un manganeso acá y un manganeso acá, está balanceado. Acá tengo un nitrógeno y otro nitrógeno, está balanceado. ¿Sí? Vamos al segundo paso. Balance de los números de oxidación con electrones. Tengo más 7 acá y más 4 acá. Son 3 electrones que se ganan porque se está reduciendo el manganeso. Y acá por otro lado pasa de más 3 a más 5. Son 2 electrones que se pierden porque está pasando de más 3 a más 5, ¿no? Se está oxidando. O sea que son 2 electrones para pasar de más 3 a más 5. Y acá para pasar de más 7 a más 4 son 3 electrones. Ya me quedó balanceado, me quedan balanceados los números de oxidación con electrones. Vamos al balance de cargas. Bien, como estoy en medio básico, voy a balancear con oxidrilos. ¿Sí? Entonces, tengo 3 cargas negativas acá y una acá son 4 cargas negativas. Y acá no tengo ninguna carga negativa. O sea que agregando 4 cargas negativas acá, igualo las 4 cargas negativas que hay del otro lado. A ver acá, tengo una carga negativa, acá tengo 2 y 3 cargas negativas. O sea que tendría que agregar de este lado 2 cargas negativas para que me queden 3 y 3, ¿no? 3 cargas negativas de un lado y 3 cargas negativas del otro. Bien, vamos ahora al balance de hidrógenos y oxígenos con moléculas de agua. Arriba tengo 4, vamos a balancear los oxígenos, por ejemplo. Acá arriba tengo 4 oxígenos y acá tengo 4 acá y 2 acá son 6. O sea que de este lado me están faltando 2 oxígenos. Serían 2 moléculas de agua. Y vamos a controlar los hidrógenos. 2 por 2, 4. 4 hidrógenos. Perfecto. Me quedó balanceado ya. Vamos abajo. En este caso vamos a ver los hidrógenos. Acá tengo 2 hidrógenos. Y acá no tengo ninguno. Entonces para poner 2 hidrógenos acá tendría que agregar una molécula de agua. Y nos fijamos, 2 hidrógenos, 3 oxígenos acá y 1 acá son 4. Acá tengo 2, son 4 oxígenos. Me quedó balanceada. Bueno, habiendo cumplido con el balance de ambas semireacciones, lo que me queda por hacer es igualar los electrones y sumar. Acá tengo 2 electrones, acá tengo 3. ¿Cómo hago para igualar? Y bueno, no me voy a complicar demasiado. Voy a multiplicar la de arriba por el número de electrones que hay en la de abajo. O sea, por 2. Y la de abajo la voy a multiplicar por el número de electrones que hay arriba. Por 3. ¿Sí? Entonces, 3 por 2 son 6 electrones. Y 2 por 3 son 6 electrones. Se me cancelan los electrones en ambos miembros de la reacción. ¿Sí? Entonces ahora voy a sumar. La de arriba multiplicada por 2 y la de abajo por 3. O sea que tenemos 4 aguas más 2 permanganato más 6 oxidrilos más 3 nitritos que me da 2 dióxido de manganeso más 8 oxidrilos más 3 nitratos más 3 agua. Bueno, lo que puedo hacer acá es seguir simplificando, ¿no? Si ustedes se fijan, un poquito de lugar. Si ustedes se fijan, pueden seguir simplificando. Acá, estos 6 oxidrilos con estos 8. Y me quedan 2 acá, ¿no? Después acá tenemos 3 agua, acá tenemos 4.
Podemos simplificar estas 3 aguas con estas 4 y me queda una. Entonces, ¿cómo me queda la reacción? Agua más 2 permanganato más 3 nitrito. Esto me da 2 dióxido de manganeso más 2 oxidrilos más 3 nitratos. Y ahí me quedó la reacción balanceada, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, eventualmente, si yo tuviera que escribir lo que llamo, esta sería la ecuación iónica, ¿no? Si tuviera que escribir lo que llamamos ecuación molecular, ¿no? Que en realidad no es molecular, porque no todos son moléculas, ahí me decía el problema que yo agregaba medio básico con hidróxido de potasio. Bueno, si bien no me dice cuáles son los iones que acompañaban al permanganato y al nitrito, suponiendo que sean todos potasio, yo podría escribir agua más 2 permanganato de potasio más 3 nitritos de potasio, que me da 2 dióxido de manganeso más 2 hidróxido de potasio más 3 nitrito de potasio. ¿Se entiende? Igualmente, si a mí me hubieran dado acá cuando me dan la reacción, acá en esta parte. ¿Cómo se llama la última que hizo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la última ecuación que hizo? Y se le suele decir la ecuación molecular, porque en realidad porque estás usando especies químicas que no tienen carga. ¿Se entiende? Bueno, fíjate acá, en vez de permanganato, ahí me podrían haber dicho que tenía permanganato de potasio. Y lo mismo, en vez de nitrito, ahí me podrían haber dicho que yo tenía nitrito de potasio. No cambia nada el balance, simplemente yo lo que hago es poner, como yo sé que ese potasio no cambia su número de oxidación, o no lo tengo en cuenta, o sea, separo esto en los iones que lo forman y hago el balance con los iones, o acá en el primer paso yo tengo que poner permanganato de potasio, ¿sí? Lo escribo así. Le agrego un potasio que no cambia, ven que no cambia su número de oxidaciones, más uno acá y más uno acá. Balanceo esos iones espectadores como le mencionaban hace un ratito. Lo puedo hacer a lo último, eso si quiero, o al principio. Bien, ¿alguna duda? No, se entendió re bien. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a pasar a otra gran parte de este tema, que es lo que tiene que ver con los potenciales de reducción. Esperen un cachito. Acá. Bueno, les quedan a ustedes por hacer esos balances. Bueno, fíjense, acá me dice, ¿qué es el potencial de reducción? Bueno, ¿qué es el potencial de reducción? El potencial de reducción es un parámetro termodinámico que a mí, en definitiva, bueno, yo se los voy a describir así de una forma por ahí no tan específica, ¿sí? Yo voy a usar palabras sencillas para que ustedes lo entiendan. El potencial de reducción mide un poco la tendencia que tiene una especie a reducirse. Por ejemplo, si yo tengo una especie
que toma electrones y se reduce, ven que esto es una reducción, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Tengo que tener otra especie que se oxide, ¿no? De manera que me quede así la reacción redox, ¿no? Bueno, este átomo, ¿cómo mido yo la tendencia que tiene una especie a reducirse? Lo mido a través de un parámetro que se llama potencial de reducción, ¿sí? Ese potencial de reducción tiene un valor que yo lo encuentro en tablas, ¿sí? Ustedes ahí en la guía al final tienen una tabla con los potenciales de reducción, ¿sí? Vamos a recordar otra cosita que yo no lo dije al principio, y es que, a ver, vamos a explicar otra cosa. Espera. Supongamos que yo estas dos semireacciones las puedo separar físicamente, ¿sí? Las puedo separar físicamente. En dos recipientes. Supongamos que acá yo tengo A, ¿sí? Y acá tengo B. Este A, este B, va a venir acá, esto se llama electrodo, va a venir al electrodo, va a dejar su electrón y se va a transformar en B+. Ese electrón va a viajar hacia allá, ¿no? Va a viajar hacia allá el electrón y A lo va a tomar para reducirse. ¿Se entiende? Yo logré separar físicamente las semirreacciones de oxidación y de reducción. Para que esto sea posible, yo tengo que conectar estos dos sistemas a través de lo que llamo un puente salino, para cerrar el circuito, ¿no? Esto es como un circuito eléctrico. Bien. Este electrodo en el que ocurre la reducción se llama cátodo. Y el electrodo en el que ocurre la oxidación se llama ánodo. ¿Sí? Entonces tenemos el cátodo y el ánodo. Esta circulación de electrones se va a dar en función de la tendencia que tenga A reducirse y la tendencia que tenga B a oxidarse. Lo que mide esa tendencia es el potencial de reducción. Lo que mide esa tendencia es el potencial de reducción. Entonces yo acá voy a tener el potencial de reducción, E es el símbolo para el potencial. No tiene nada que ver con el potencial de ionización. Eso que vimos en estructura atómica, en propiedades periódicas, no. El potencial de reducción, este es de A menos, ¿no? Y acá también tengo yo un potencial de reducción en tablas, que es de B más a B. Ustedes van a decir, ay, pero no es la reacción que está ocurriendo. Bueno, no importa, porque es el potencial de ese par redox. De ese par A y A menos, B más y B son pares redox. Entonces, el sentido de la circulación de los electrones y la intensidad con que lo hagan va a depender de la diferencia que haya entre estos dos potenciales. Entonces, esto va a pasar y para eso yo tengo que calcular lo que llamo el E total o E de pila. Como si acá se logra que circulen electrones, yo formé una pila. Entonces, el E total va a ser igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. E de cátodo menos E de ánodo. ¿Sí?
E total es E de cátodo menos E de ánodo. Y acá pueden ocurrir dos cosas, básicamente. Si E total es mayor de 0, entonces la reacción es espontánea. ¿Sí? Ocurre, hay circulación de electrones. Si el E total es mayor que 0. Si el E total es menor que 0, entonces la reacción no es espontánea. No va a ocurrir, en ese sentido en el que yo la planteé, no va a ocurrir, no va a haber circulación de iones. No va a haber circulación de electrones. ¿Sí? No se va a producir la reacción. ¿Se entiende? ¿Qué significa un potencial mayor a 0? Que en el cátodo tengo un par redox con un potencial de reducción alto, y que en el ánodo tengo un par redox con un potencial de reducción bajo, o sea que tiene más tendencia a oxidarse que a reducirse. ¿Se entiende? Así se combinan esas dos características. Alta tendencia a reducirse, alta tendencia a oxidarse. ¿Está? De manera que acá va a funcionar como pila si el potencial total es mayor que 0. Recuerden que el potencial está relacionado con el delta G. El delta G es igual a menos n por E. N es el número de electrones puestos en juego. F es la constante de Faraday por E, por el potencial. Entonces, si el potencial es positivo, delta G es negativo. Y eso es criterio de espontaneidad. ¿Se acuerdan? Cuando el delta G es negativo. Bueno, entonces fíjense, ¿qué me está preguntando acá? Me dice, en condiciones estándar, ¿oxidarán los iones cromo 3 al cobre metálico formando iones cobre 2? ¿O por el contrario, el cobre 2 oxidará al cromo metálico para formar iones cromo 3? ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando en qué sentido va a ocurrir esa reacción. Fíjense, cromo 3 frente al cobre metálico. Si lo oxidará. O sea que yo tengo que ver si el cromo 3 va a oxidar al cobre 0. Formando, fíjense que les dice, formando cobre 2. O por el contrario, el cobre 2 oxidará al cromo metálico para formar cromo 3. Entonces me está diciendo, si el cromo 3 se puede reducir a cromo 0, oxidando esto así, o por el contrario, el cobre 2 va a oxidar al cromo 0 me está preguntando cuál de estas reacciones va a ocurrir. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo hago yo para saber cuál es la reacción que va a ser espontánea? Y voy a tener que calcular el E total acá. ¿Sí? En ambos casos. ¿De dónde saco los datos? Y saco los datos de... Esperen que acá no sé qué pasa aquí. ¿De dónde saco esos datos? Los saco de la tabla que está a lo último. Ustedes acá tienen una tabla en donde tienen las semireacciones y los potenciales de reducción. Fíjense, acá tienen el cromo 3 a cromo 0. Y la otra, la de cobre 2 a cobre 0. ¿Ven?
Ahí tienen las semirreacciones y los potenciales para trabajar. Van a tener que calcular cuál es el sentido en el que el potencial es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bien. Bueno, con esto pueden resolver este problema. Pueden hacer los que siguen, y nos va a quedar pendiente para el viernes, porque también me parece que falta, no sé, ¿tienen clase el miércoles? Sí, queda una última clase de teoría. Sí, queda por ver algunas cosas de titulación Redox, me parece, ¿no? O ya, no vieron titulación Redox todavía. No, lo vamos a ver el miércoles. Claro, nos va a quedar pendiente toda la cuestión de titulación, ¿sí? O sea que hasta el problema 8 pueden resolver. Ya el 9 es una titulación. El 10 lo pueden hacer. Bueno, fíjense, el 11 también. Fíjense, todo lo que impliquen titulaciones lo vamos a ver el viernes. Pero en principio, bueno, después, a ver, si ustedes quieren encarar la cuestión de la titulación, es como la titulación ácido base. Lo que pasa es que acá, los coeficientes estequiométricos los tengo que averiguar a través del método del ion-electrón, va haciendo el balance. ¿Mm? Bien, no sé si queda alguna duda, chicos. Denme un segundito, les voy a pasar por el chat esta pizarra. Y me confirman si les llegó bien. Ahí se está enviando. Sí, por favor, dejen el presente en el chat. Y mientras se envía el archivo, y ahí se terminó de enviar. Confírmenme, por favor, si lo pueden abrir, si lo ven bien. Sí, yo pude. ¿Se abrió bien? Bueno, yo después, bueno, lo voy a subir seguro cuando subamos el video, pero como el video después demora un poquito en procesarse y yo lo voy a subir más tarde, ya para que ustedes tengan la pizarra por si quieren ponerse a preparar algo. Bueno, chicos, ¿no te llegó? Te tiene que haber llegado un archivo ahora. Yo lo mandé a través del chat, fíjate que tiene que haber no sé si le llega como un enlace o algo. Bueno, buenísimo. Después seguramente, después se lo paso si no a Agustina para que lo comparta ahí con los grupos de estudio. ¿Sí? Igual va a estar disponible en el aula. Quédense tranquilos que yo siempre se lo subo al aula, a la pizarra. Bueno. Bueno, chicos, compártanlo ustedes tienen grupos de WhatsApp, supongo. Sí, pásenlo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, esta información la pueden pasar. Si los videos no fueran tan grandes, también podríamos pasarlos. Lo que pasa es que son medios pesados y por ahí te consumen muchos datos en el WhatsApp. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar.
Bueno, nos estamos viendo el viernes, ¿sí? En el horario habitual, a las 14. Terminamos de ver electroquímica, y si queda alguna duda de algún tema, no tengo problema en que lo resolvamos, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo, cuídense mucho, y estudien, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes por no faltar. Bueno, nos vemos. Chau, chau.